para que cuando nos congregamos traigan un alivio, traigan una palabra, traigan vida a las reuniones. Porque cuando nos reunimos así, dice Corintios, cada uno que hay pues, hermanos, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene enseñanza, hágase para edificación. Tú eres parte de ese hermoso cuerpo que Él está revelando su nombre, que Él está revelando lo que Él es. Y cuando tú estás allí en aquella presencia, Dios allí revela cosas grandiosas. Por eso te exhorto a que no calles y que busques esa presencia. Provoca que Dios hable en tu vida. Porque Dios quiere hablarte. Dios quiere dar dirección a tu vida, a la vida de un hermano, a la iglesia. Dios quiere edificar a través de su cuerpo, que es la iglesia. Yo te exhorto en el nombre de Jesús. Y vamos a buscar en el libro de Lucas, Lucas 1. Lucas 1:1. Y a veces me disculpan, hermano, porque a veces yo me pongo torpe porque mi vista no está muy bien. Pero bueno, el Señor me va a ayudar. Lucas 1:1. Este libro de Lucas me encanta. Este libro lo escribió un médico, una persona que conocía la ciencia también, era griego. Y dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como no nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Qué precioso. De verdad que es precioso haber conocido al Señor, mirarlo. Yo me imagino que cuando los discípulos le fueron abiertos los ojos y vieron al Mesías, yo me imagino lo que sintieron ellos. Haber caminado con Él era lo que ellos habían esperado por toda su vida. Dice, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde que comenzaron, desde su origen, desde el comienzo. Y le estoy hablando de que este hombre era Lucas, un médico. Dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado, él era un médico, con diligencia, todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden. Lucas no caminó con el Señor. Pero Lucas anduvo con lo que vieron al Señor. Lucas estuvo con la mamá de Jesús, por eso él comienza a hablar de la infancia de Jesús, con todo detalle. Y dice que este es el evangelio que está de los 4 evangelios que hay al principio de la Biblia. Dice que este está en orden. Todas las cosas él las relató en orden. Este libro es muy interesante, precioso. Toda la Biblia es buena para edificar.
Ahora yo quiero que busquemos a Lucas 24. Lucas 24, 27. Y dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y abajo en el 32 y dice, y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Lucas había investigado minuciosamente, detalladamente todas las cosas. Y como yo compartí la otra vez, es muy interesante, hermanos. El evangelio está compuesto de las profecías. Esto es muy interesante. Lo primero que los discípulos investigaron fueron las profecías que había en las escrituras. Y si nosotros leemos la Biblia, hay tantas. Y este era médico. Dice, no ardía. Y esto era cuando Jesús se le aparece a dos que iban caminando y le llaman el camino a Emaús. Después de la resurrección, dice que ardía, no ardía nuestro corazón. Y dice que ellos le conocieron porque ellos lo obligaron a quedarse con él. Y dice que mientras estaban en la mesa, cuando él partía el pan. Y cuando ellos se dieron cuenta que era él desapareció de su vista. Es precioso. Esta gente anduvo con Jesús, pero Lucas me gusta mucho porque dice la Biblia que bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Aquellos que fueron convencidos por las escrituras. Dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír, no tanto por... Yo pienso que fue un privilegio mirar a aquel Salvador en la tierra. Pero mis hermanos, lo que hemos sido como Lucas, convencidos por la palabra, estamos firmes. Lo que hemos sido convencidos por la palabra, vendrán vientos, vendrán tormentas, vendrán cosas. Y nada nos moverá. Porque hemos sido establecidos sobre la roca de los siglos. Y vamos a buscar en Hecho 1, en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1. Dice, en el primer tratado, está hablando aquí, este primer tratado fue el libro de los evangelios de Lucas. Dice, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había ¿qué? Escogido. Nosotros somos su iglesia. Y dentro de su iglesia hay un pastel que el Señor está repartiendo. Hay ministerios, mis hermanos. Hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, hay pastores, hay maestros. Hay personas que Dios lo va a usar en don de fe. Dios tiene ese pastel para repartirlo a la iglesia. Y en el libro de los Salmos, en el libro de los Hechos, perdón,
1:15. Dice, en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y les dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese ¿qué? La escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y yéndose de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque escrito está en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y vemos, dice que cuando Jesús, antes de ascender a los cielos, dice que oró por sus apóstoles, oró por sus discípulos, oró por todos los que estaban ahí y les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que conocieran, entendieran las escrituras. Les abrió el entendimiento. Y después del libro de los Hechos vemos que así como Josué, un constructor, maestro constructor, Pedro era un pescador. Era un oficio, no era una profesión. Era un oficio de un humilde hombre. Era, como le decían, del burgo. Y qué precioso, se levanta David en el Salmo y dice, porque como en el libro de los Salmos está escrito, dice, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Qué precioso este David. Este David en el Salmo 22 profetiza la muerte de Cristo, tal como aconteció. Y ahora viene David y Pedro le revela el Espíritu Santo lo que iba a pasar. Pero mi hermano, vamos a verlo desde el punto de vista científico. Todo esto fue documentado. Nosotros lo tenemos porque esto pasó de generación en generación. David fue alguien que en la historia existió, no fue alguien como el Chapulín Colorado. Sin genealogía, no se sabe de dónde vino el Chapulín, ¿verdad? Pero este hombre que fue David, rey de Israel, está documentado en la historia. Y yo no sé por qué el mundo alaba a Nostradamus. Porque aquí hay miles de profecías que se cumplieron. Mi hermano, el Dios que conoce el pasado, presente y el futuro lo tiene delante de sí. El Dios omnipresente. Y Dios le reveló a David aquí. Mi hermano, David, imagínense, el reino de David hace como alrededor de 1020 a 900 años. ¿Cómo Dios profetiza con tanta exactitud hasta quién le iba a traicionar? De alrededor de 1020 a 900 años. Este hombre, y ahora Pedro, con una oración de Jesús, le dice que Jesús le abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y Pedro se para y dice, oiga, lo que pasó, eso fue revelado
a David. Señores, eso fue revelado hace 800, 900 años, lo que sean para atrás. Como una palabra que anduvo en el aire, que primero fue declarada en la eternidad, fue declarada por Dios y estaba esperando el momento preciso para hacerse carne. Por eso las profecías nos asientan en la verdad. Y hasta nuestra mente la seduce, la convence. Esto es lo que establece nuestras vidas en las Escrituras. Y Pedro, un hombre que no era de los principales sacerdotes, Pedro no era un estudioso de la ley, Pedro no era un Gamaliel. Llega el Espíritu Santo y le dice, mira, este problema hay que arreglarlo porque lo que viene es grande. ¿Por qué hay que arreglarlo? Porque Él fue que vendió a nuestro Señor Jesucristo por transgresión. Antes que venga lo grande, vamos a arreglar este problema. Qué precioso. Y vemos también en el libro de los Salmos que Dios le revela la muerte de Cristo con tanta exactitud. Aleluya. Vamos a buscar en el libro de los Hechos 2:5. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de toda, oigan bien lo que dice la Biblia, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea que Jerusalén era un centro de personas inmigrantes de todas partes. Y allí, donde habitaban de todas partes, Dios envió ese precioso día de Pentecostés. Allí había un turismo y a Dios le interesaba esa explosión que hubo del Espíritu Santo. Dice, y hecho este estruendo en el 6, se juntó la multitud y estaban confusos. Dice, porque se les parecieron lenguas. Y más en el 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie otra vez. Pedro, poniéndose en pie otra vez, dice, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio de oír mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis. Había caído el Espíritu Santo sobre todo y dice que los que eran de diferentes partes, que hablaban diferentes lenguas, los de ahí le iban a hablar en sus propias lenguas. Y algunos se burlaban y decían, esto están lleno de vinos. Y Pedro se para otra vez y dice, esto no es tan ebrio. Esto es lo que profetizó Joel hace cientos de años. Mas esto en el 16 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En el versículo 23 del capítulo 2, versículo 23 del capítulo 2, dice, esto es precioso, Joel profetizó eso cientos de años antes. Y se para Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús le había abierto los ojos para que entendiesen, para que comprendiesen las Escrituras. Dice,
Pero podemos leer en el 2, 18, 16, 18, 17 podemos leer. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hermano, esto es precioso. Cuando yo conocí al Señor, yo lo conocí como alrededor de los 1987. Y me predicó alguien, y yo asistí a unas reuniones donde estaba Mercedes, un joven que se llamaba Tony, de la iglesia, pero yo vivía en Moca y ellos vivían en Guanábano, y estaban comenzando una obra en Moca. Y yo comencé, acepté al Señor y me convertí al Señor, pero yo no sabía lo que había recibido. Hermano, pasaron cosas preciosas. Pasaron cosas preciosas. Una de las cosas que a mí me pasó fue tan linda que cuando yo me convierto, yo buscaba de la palabra mucho, mi hermano. Yo duraba el día entero leyendo, no me saciaba. Y yo andaba con un muchacho que se llamaba Tony, andaba con Mercedes. Mercedes era una persona muy mayor y la gente me decía que por qué yo andaba con esa señora tan mayor. Ellos no entendían. Eran personas que Dios había elegido para poner a mi lado. Y los jóvenes, amigos míos, me decían que yo estaba hablando cosas raras, que yo estaba muy mal. Pero yo, desde que recibí el Espíritu Santo, mi hermano, y fui liberado, yo no sabía qué hacer. Yo amanecía y yo le decía, Señor, gracias. La gente me veía en la calle diciendo, Señor, gracias. Los jóvenes me veían, Señor, gracias. Y no era nada religioso, era que lo que yo recibí era tan grande que explotaba, que salía de mí. Y un día recuerdo que una señora que yo respetaba por mi lugar mucho, que se llamaba Negra, ella me llama y me dice, Andrés, yo necesito hablar contigo. Y yo le digo, dígame, doña Negra, que usted desea hablar conmigo. Yo tenía que ir al trabajo, era por la mañana, y ellos tenían como un colmado, no sé cómo le dicen allá, un lugar de provisiones de venta, y yo estaba comprando algo para llegar al trabajo. Eran como las 7 de la mañana. Y ella me dijo, yo tuve un sueño. Y yo le dije, ok, usted tuvo un sueño y cuénteme el sueño. Y dice ella, yo soñé con un señor precioso, con cabellos blancos, pero precioso. Ella no era cristiana. Y ese señor no me hablaba audiblemente con palabras, sino que ese señor me miraba y yo le entendía. Y al final de la conversación de él y yo, pero cuando él me hablaba, dice que ella sentía lo que sintieron los que iban caminando a Emaús. Dice que ardía su corazón y que ella sentía un gozo. Y al final, el Señor le dijo, ve donde Andrés, que él conoce la verdad. Qué precioso, hermano. Yo no pude resistir y comencé a llorar delante de ella. Y antes de yo irme, le presenté al Señor, mis hermanos, y me fui. Y usted, después de eso, cuando yo llegué del trabajo, me acosté
Y al otro día me llamaron y me dijeron, Negra acaba de morir. Negra acaba de morir. Mi hermano, esto es algo muy maravilloso para nosotros. Dice que Dios va a dar visiones y sueños. A los jóvenes va a dar visiones y a los ancianos soñarán sueños. Y yo recuerdo a Pablo cuando estaba en ese camino contrario al Señor, que después que Pablo fue derribado, Pablo le dijo, llama a Ananías. Y él tuvo una visión. Y es precioso. Negra se fue con el Señor. Por eso no podemos juzgar, porque el que no conoció lo que yo le estoy contando ahora, puede decir que ella no se fue con el Señor. Pero el Señor se le apareció horas antes de morir. Dice que Dios hará prodigios a través de nosotros. Esto es precioso a los que creen. Esto es precioso, pero a los que creen. Y nosotros creemos que Él resucitó de los muertos a Jesús. Y por eso esos milagros lo podemos ver, lo podemos vivir. Mis hermanos, Dios es precioso y Dios tiene una obra para nuestras vidas. Dios tiene un ministerio. Dios tiene una ocupación para nosotros. Aleluya. Gracias, Jesús. Y dice, Señor Jesús, ayúdame con mi vista. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales bajo la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y en el 23 dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuo, crucificándole. Cuando Jesús fue a la cruz, dice que fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. A Jesús no lo agarraron porque ellos quisieron, sino que en el cielo hubo una junta entre Dios, entre ese Dios trino, y se pusieron de acuerdo para enviar al Hijo. Así como los apóstoles se ponían de acuerdo en la doctrina, Dios daba luz, Dios daba revelación, y dice, y el anticipado conocimiento de Dios. No fue que a Dios eso aconteció sin Dios conocer lo que iba a pasar. Y matasteis por manos de inicuo crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice, oiga bien esto es precioso. Dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre. ¿Cómo? ¿Cómo lo veía? ¿Delante de quién? De mí. Porque está ¿dónde? A mi diestra. No seré confundido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma ¿dónde? En el Hades, ni permitirá que su santo vea corrupción.
Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. David profetizó de la muerte de Cristo, pero David profetizó de la resurrección. Dice que David veía al Señor. Veía al Señor porque está a mi diestra y no será confundido. En el 34 dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, certísticamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esto es precioso. Dios tiene obras para que nosotros caminemos en ella. Y yo le voy a decir algo. Un día, cuando nosotros lleguemos allá, al cielo, Dios nos va a sentar sobre sus piernas. Y Dios nos va a decir, Josué, ven, vamos a ver la película de los hechos de tu vida. Y vamos a comer palomitas de maíz con él. Viendo las cosas preciosas que pasaron. Un día nos sentaremos en sus piernas. Y él nos pasará el rollo de la vida, de nuestras vidas. Porque en tu vida hay una historia ya escrita. Él nos ha predestinado para hacernos bien. Sobre nuestras vidas, Juan, sobre tu vida hay promesas. Hay promesas. Y nos sentaremos a comer palomitas de maíz con él. Y veremos las historias con él. Aleluya, Señor Jesús. Te adoramos, Jesús. Estos jóvenes, Señor, prodigios grandes, Señor, van a pasar en el nombre de Jesús. Abre el entendimiento, Jesús, para que ellos puedan ver cómo tú sufriste la cruz con el gozo puesto delante de ti, Señor. Aleluya. Vamos a leer en los Hechos 3, versículo 4. Hechos 3, el 10. Podemos leer desde el primero. Conocemos esta historia quizás. Dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día. Oigan bien, este detalle. El Señor era cojo, pero era de nacimiento. Y dice que ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, dice Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo, en el nombre de Jesús, de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y esto aconteció
precioso en esta localidad. Pero esto revolvió el pueblo, porque dice que este que era cojo de nacimiento tenía 40 y pico de años. Y dice que desde niño lo sentaban a pedir limosna. Yo pienso que, no sé si hasta Jesús lo llegó a ver. Todo el mundo en ese lugar, 40 y pico de años tenía. Al final, más adelante dice que tenía 40 y pico. Dios había predestinado a este hombre. Esa palabra de sanidad andaba como anda mi voz ahora mismo hacia el Perú. Pero lo único que estaba esperando la dispensación de los tiempos. Y cuando vino el día, Pedro le dijo, míranos, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice en el 11, dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. En el 18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados. Aleluya. Aquí, cuando acontece esto, se reúnen después los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Más adelante, en Hechos 4:1, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentido de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos, la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Hermanos, vamos a leer, a buscar en Primera de Corintios 1:18. Primera de Corintios 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salva, esto es a nosotros, poder de Dios. Pues está escrito, destruiré ¿qué? La sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esta gente, los escribas, los fariseos, toda esta gente había durado su vida entera estudiando la Biblia. Había durado su vida entera. Pero mi hermano, ellos no habían nacido del Espíritu. Ellos no habían nacido de nuevo. Y un simple pescador se levanta con la revelación del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu, y es usado en la mano del Señor. Dice que cuando ellos hablaban, no resistían la sabiduría con que ellos hablaban. Hasta Pedro le dijeron que reconocían que ellos habían estado con Jesús por el denuedo, porque ellos eran hombres del burgo. Hermano, no importa la capacidad que tú tengas intelectual. Tanto como Pablo y Pedro, Dios te quiere usar de la misma manera. Dios quiere usar tu mano para hacer prodigios grandes, señales grandes. Dios quiere mover donde tú vives. Dios quiere hacer un movimiento grande. Dios quiere mover las aguas.
Vamos a buscar en el Salmo 2, en el Salmo 2, en el libro de los Salmos 2. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes, oigan bien, y príncipes consultarán unidos contra Jehová. Y cuando pase este milagro, que este cojo es levantado, se levantaron los reyes de la tierra. Y dice, y príncipe, ya el salmista, porque en el mismo libro de los Hechos cita estas palabras. Dice, y príncipe consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, oigan bien lo que van a decir. ¿Rompamos qué? Sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Vamos a buscar en Colosenses 2:4. Colosenses 2:4. Libro de Colosenses 2:4. Podemos leer en Colosenses 1:24 primero. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada. Y aquí, este libro de los Colosenses es precioso, porque Pablo no había ido a Colosenses, él no conocía a estos hermanos. Y Pablo escribe esto cuando él estaba preso. Y Epafras, déjame ver, sí, fue el que predicó en esta iglesia y estableció esta iglesia en el Señor. Dice en el 1:6, dice, en el 1:5, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo lado, a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Jesús. En el 24 dice, en el 2:4 dice, esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, qué precioso era Pablo. Pablo estaba preso aquí. Y una vez yo tuve una experiencia preciosa con una persona que yo andaba mucho también, que pertenecía a la iglesia de Mercedes. Y oigan bien la experiencia que yo tuve. Estábamos en una reunión y entró una joven que ella vivía en la casa de una tía política mía, pero yo hacía tiempo que yo no la veía a ella. La joven entró en la reunión y en esa reunión hubo liberaciones, hubo muchas cosas. Cuando ella entra, un hermano de ahí, sin conocerla, le dice, y el Señor te dice algo. El Señor te dice que tú tienes una imagen guardada debajo de tu cama. Oigan, hermano, la muchacha entra sin el que Dios le dio la palabra de conocimiento y él le dice a la muchacha, el Señor te dice esto, el Señor te ama, le dijo muchas cosas, pero después le dice, el Señor quiere que tú renuncies porque tú tienes
un ídolo guardado que se llama la Virgen de Altagracia debajo de tu cama. Hermano, cuando ella escuchó esto, ella comenzó a llorar. El Espíritu la tomó. El Espíritu Santo la tomó de una manera y ella se convirtió aquella noche. Y después ella confesó que verdaderamente ella tenía un ídolo debajo de su cama. Estas son las cosas que acontecen cuando predicamos el evangelio que es bajado del cielo, mi hermano. Estas son las cosas que Dios tiene preparada para ti. Estas son las cosas que Dios tiene para Olguita. Estas son las cosas que Dios tiene para ti, Luis. Que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Y miren lo que dice Pablo. Porque en el 5:2:5 dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy como con vosotros. Oigan bien, gozándome. Él estaba preso físicamente, hermanos. Físicamente él estaba preso en Roma. Posiblemente con Lucas escribiendo cosas. Timoteo. Dice, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe. Qué precioso. Después que yo vi aquel milagro, que Dios le dijo a esa joven hasta de dónde estaba, fue que el libro de los Hechos salió. El libro de los Hechos quiere cumplirse en su vida porque Dios tiene un plan, Dios tiene un libro para ti. Dios tiene una película que Él se quiere sentar contigo en los cielos, a mirarla, a gozarse. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Hermano, por gracia fue esto. Esto fue la sangre que lo logró. Esto fue el sacrificio de Dios. Y este es el evangelio que anhela mirar los ángeles. Dice que los ángeles anhelan mirar este evangelio cuando se predica. Esto es precioso. Y dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas que sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Nosotros no hemos llamado a seguir el modelo de Moisés, porque Moisés se levantó y dijo, el Señor levantará profeta. A él oí, a él oí. Y si hubo cambio de sacerdocio, hubo cambio de ley. Y dice, según los rudimentos del mundo y no según Cristo. En el 9 dice, porque en él, oigan bien, porque en él habita corporalmente que toda ¿qué? La plenitud. Aleluya. Aleluya. En él habita, oigan bien, corporalmente toda la plenitud de la heredad. Oigan bien lo que dice más abajo, en el 10, y vosotros estáis completos en él. ¿Qué es qué? ¿La cabeza de qué? La cabeza de todo principado. En el Salmo 2 dice que ellos quieren romper. ¿Qué quieren romper en el Salmo 2? Las ligaduras. Hermano, las ligaduras son
más abajo, vamos a leer, porque ahora que esto se pone bueno, el Señor tiene más. El Señor fluye y tiene más. Dice, echemos de nosotros sus cuerdas. Dicen los principados, pero dice que Él es la cabeza ¿de qué? De todo principado, dice, y potestad. En Él también fuiste circuncidado con la circuncisión no hecha a mano. En el 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también, ¿qué? Resucitados con Él. Mi hermano, cuando nosotros fuimos bautizados, ahí murió el viejo Josué. Pero cuando Cristo resucitó, allí estábamos nosotros. Resucitamos con Él. Por eso el gozo puesto delante de Él. Cuando Él resucitó, resucitamos con Él, Luis. Como David dice, veía siempre al Señor, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Hace mil y pico de años, o 900, ¿qué Nostradamus puede profetizar algo así y llevarlo a cabo? Nuestro Dios es grande, porque Él mira, y mira aquí, y el presente lo tiene aquí. Por eso yo le creo que Él resucitó de los muertos. Y se le apareció a muchos. Yo tengo un amigo que Él se le apareció. Por eso yo le creo a la palabra. Aleluya. Dice en el 14, dice, anulando, en el 2.14, dice, anulando el acta de qué? De los decretos que había contra nosotros, que nos era qué? Quitándola de qué, ¿de dónde, Lucho? ¿De dónde la quitó? De medio. Y clavándola, ¿dónde? Josué, en la cruz. Y oigan bien lo que dice, despojando a los principados y potestades y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Aleluya. Por tanto, oigan bien lo que dice. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en día de fiestas, luna nueva o día de reposo. Cuando yo me convertí, antes de convertirme, yo estudié en un colegio adventista. Y cuando yo me le estaba saliendo de las manos a los adventistas, un señor que se llamaba Cuquito, que se sabía la ley, yo creo que Moisés le quedaba corto. Y él viene donde mí, me hace una visita especial para tratar de convencerme. Hermano, y cuando él viene, era un maestro. Era un maestro. Yo le digo que yo creo que Moisés se le quedaba corto. Y cuando él viene a predicarme para tratar de convencerme de que yo estaba errado, me dice el Señor en mi corazón, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia y no con viandas que no aprovecharon a los que se ocuparon de ella. Hermano, esta cosa de comida, de bebida, dice la palabra que si usted quiere hacerlo, usted guarda el sábado, pero es algo voluntario, no por la palabra. Porque en el 23 dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Oigan bien, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo,
pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si usted quiere, lo guarda, pero eso no va a afectar los apetitos de la carne. ¿Usted sabe qué afecta los apetitos de la carne? Lo que estamos compartiendo. Las escrituras, seguir la verdad, eso afecta. Conocer la gracia, conocer al Señor, declarar la gracia, declarar que Él resucitó, creerlo en su corazón. Por eso, mi hermano Marco compartió una palabra preciosa, porque hay que aclarar al pueblo. Pero le digo la verdad, yo no me ocupo mucho de saber si viene después o antes. Yo le creo lo que Marco compartió, pero déjeme decirle una cosa. Si viene antes o después, yo me voy con él como quiera. Eso no afecta nada de lo que él me dio. Le digo algo sí, que si Dios nos va a tener, como dijo el hermano Marcos, que yo lo creo, que va a ser así. ¿Recuerdan cuando agarraron a Esteban? Yo le voy a hacer una pregunta. Dice que cuando a él lo llevaron, dice que la gente miró que él estaba transformado. Cuando los fariseos, los del sistema, los de la ley, los de los mandamientos de hombre, que se van a levantar, pero se van a levantar ¿cuándo? Cuando escuchen el evangelio, escucha mandado del cielo. Mientras tanto, ellos no se van a levantar, pero cuando escuchen las escrituras verdaderas reveladas por el Espíritu a través de un siervo de Dios, ellos se van a levantar. Y cuando ellos se levanten, nosotros vamos a pasar persecuciones. Pero algo que me consuela a mí es cuando Esteban, en el libro de los Hechos, nada más quiero leer esto en el libro de Esteban. En el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos 7:55 dice, pero Esteban, ya él lo habían agarrado porque Esteban estaba lleno del Espíritu y de la palabra y dice que ellos se enfurecían. Porque Esteban, Dios lo usaba para hacer milagros y prodigios y era fuerte en la palabra. Y dice, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos, ¿dónde? En el cielo, ¿vio qué? ¿Vio qué, Olguita? La gloria. Hermano, cuando nosotros vayamos a pasar esa tribulación, nuestros ojos no van a estar en las piedras. Esteban no estaba mirando las piedras. Esteban no está, ellos estaban tan cegados que ellos lo vieron el rostro como el de un ángel. Pero la religión lo cegó. Y dice, puesto los ojos en el cielo, ¿dónde que tenemos que tener los ojos? Cuando nosotros vayamos a pasar esa tribulación, dice, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba, ¿dónde? Lucho, ¿dónde estaba Jesús? Cuando nosotros vamos a pasar la tribulación, que vamos a pasar, los cielos se van a abrir, mi hermano Josué. Los cielos se van a abrir. Luis, los cielos se van a abrir. Mi hermana Vilma, los cielos se van a abrir. Y esto me consuela. Esto me consuela. Pero para terminar, mi hermano, hay mucho más, pero hay mucho más, pero
vamos a seguir para terminar ya, porque yo sé que el tiempo, estamos dentro del tiempo, ¿no? Perdóneme. Dice en el 2:18 de Colosenses, volvamos a Colosenses. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Aquí había una doctrina rara. Dice, nadie os prive. Y privar es quitar algo al que lo posee. Quitar algo al que lo posee. Entonces, por eso dice, habían doctrinas que estaban entrando en los colosenses, en esta iglesia, contrarias. Por eso dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Oigan bien dónde estaba la doctrina. Y afectando, yo busqué y dice que es actuar fingidamente, o sea, no actuando fingidamente, humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto. Oigan bien, en lo que no ha visto. La gente que Dios no ha llamado a ser testigo no puede hablar, pero lo que Dios ha llamado dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, Luis, ¿qué? El Espíritu Santo, y me seré, ¿qué? Testigos. Por eso nosotros podemos hablar. Por eso Olguita puede hablar. Por eso Marcos puede hablar. Dice, y me seréis testigo en Jerusalén hasta lo último de la tierra. Pero aquí dice, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de qué, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, oiga bien lo que dice, nutriéndose en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose ¿por dónde, Josué? Por las coyunturas y ligamentos, crece en el conocimiento que da Dios. Las coyunturas son las que unen hueso con hueso. Los ligamentos. Y las coyunturas son los muslos pegados físicamente hablando. La religión no tiene coyuntura. Por eso es tan duro y tan doloroso. Porque la religión no tiene el vínculo perfecto que es el amor. No lo tiene. Y dos huesos con hueso chocando, sin tendón y sin coyuntura, es Luis. Por eso en el Salmo 2 dice, rompamos ¿qué? Pero más abajo dice, el Señor se reirá ¿de quién? De ellos. Porque ya Él está a la diestra del Padre. Sobre todo principado, sobre toda potestad. Y lo puso debajo ¿de quién? De Olguita. Lo puso debajo de Isaira. Lo puso debajo de Luis. Lo puso debajo de Vilma. Lo puso debajo de la iglesia. Por debajo. Es precioso esto. Hermano, hay más, pero vamos a terminar con algo aquí, que yo fui muy ministrado. Vamos, hay más. Bueno, gracias al Señor por la abundancia, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Dice, vamos a leer en Hebreos 12:1, por último ya. Hebreos 12:1. Dice, por tanto, nosotros teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, nosotros tenemos testigos corporales, pero también tenemos testigos espirituales.
Ahora mismo aquí hay ángeles, ángeles de Dios. Contigo hay ángeles, pero también en el mundo espiritual hay potestades. Y yo me gozo, dice, porque Jesús se sentó, nos bendijo en los lugares celestiales, pero Él se sentó en los lugares celestiales. Parece que los lugares celestiales, mi hermano, es donde se concentra todo el poder y los poderes. Pero dice que Él se sentó sobre todos esos poderes. Aleluya. Y dice, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Como Esteban, puesto los ojos. Cuando Esteban puso los ojos en Jesús, aún en la situación que él estaba viviendo, ¿qué pasó? El cielo se abrió. Hermano, tenemos una gran nube de testigos, hasta Dios está allá. Porque Dios estaba ahí cuando Esteban estaba siendo enjuiciado y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto es lo que quiero compartir esa parte ahora. El cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. La segunda parte que quiero compartir, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Considerad, oiga bien, hermano, aquí, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Oigan bien esto, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y el Señor me ministró hace unos días algo precioso de esto. Hay un señor que tiene una casa y él le rentó a otro amigo cristiano. Le rentó la casa y el muchacho la renta a otras personas, pero entonces él le rentó un cuarto a una persona que era una persona, un drogadicto, una gente que anda en la calle sin saberlo. Y la persona le está dando mucho problema. Pero el que rentó la casa es cristiano, cree en el Señor. Y él dice, yo le renté la casa, él no me paga, hace mucho problema, sale hasta desnudo a veces. Llega borracho, hace cosas. Y dice que Jesús sufrió contradicción de ¿qué? De pecadores. Y yo no entendía esto hasta que el Señor como que me... Y el muchacho me dijo, pero ¿sabes qué, hermano? Yo soy cristiano. Y a pesar de que él está actuando en contra de mí, yo tengo que amarlo. Yo tengo que amarlo. Y Jesús, Josué, Olguita y Jesús, nosotros hemos actuado casi toda la vida. Y dice que Esteban, cuando lo mataron, la ropa la echaron al lado de ¿quién? De Saulo. Y yo vi una película relacionada con el apóstol Pablo. Y en esa película como que muestras unas imágenes como que da a entender como si el aguijón de él fuera el haber hecho tanto mal en aquel tiempo que él andaba en contra. Hermano, yo te voy a decir algo. Tú puedes amar a alguien. Yo amo a mi hijo. Pero el Espíritu me enseñó algo muy lindo. Y yo quiero que captes esto, que lo tomes. Una cosa es amar a una persona. Y una cosa es amar con gracia a una persona.
Y eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Él tan solamente no nos amó. Él nos amó cuando nosotros íbamos en contra de Él. Y yo pienso que Pablo, cuando recordaba estas cosas, que él fue uno de los que entregó a tanta gente. Yo sé que él recibió el perdón del Señor. Pero, mi hermano, considerad, dice la palabra en Hebreos, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Si él tuvo paciencia para esperarme a los 19 años, Luis, él tuvo paciencia. Él tuvo paciencia para esperar a Olguita. Él tuvo paciencia. Y otra cosa que quería compartir con ustedes. Hay gente que piensa que tenemos que esperar como aquellos que esperaban en aquella fuente de Bethsaida, que había muchos paralíticos, ciegos, gente incapacitada, esperando, como veo yo, mucha gente que amo en el Señor, esperando el movimiento de las aguas. Y se entretienen y vienen profetas y dice que va a haber un movimiento grandísimo, que va a haber algo que eso es grande, y ese movimiento nunca llega. Nosotros no tenemos fundamento para esperar ese movimiento de esa fuente, porque esa fuente hace 2000 años que está brotando. Ya nosotros no estamos ni ciegos, ni cojos, ni paralíticos. Porque el poder de la resurrección está en nuestras vidas. El poder de la resurrección para mover las aguas está en nuestras vidas. No tenemos que esperar que alguien venga y nos entre. Nosotros necesitamos predicar a Cristo y a este crucificado y a este resucitado. El Señor dice que la palabra del Señor se multiplicaba y crecía, y el número de los apóstoles crecía, los profetas, todo. ¿Por qué? Cuando venían los fariseos le decían, ¿cómo vamos a callar a esta gente? Y Pedro le decía, no podemos callar lo que hemos oído y lo que hemos visto. Esto no lo podemos callar. Y ¿sabe qué, mi hermano Lucho? No podemos callar esto. Y no vamos a hacer una iglesia que se alimenta a sí mismo. Vamos a hacer una iglesia que va a declarar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y vendrán nuevos hijos. Vendrán nuevos hijos. Y eso es lo que alegra la vida de la iglesia. Los nuevos niños que llegan. Josué no quiere tener más, pero bueno, serán espirituales. Él dice que lo que pasa es que su papá estaba en el Viejo Testamento. Le gusta la palabra de multiplicados y esas cosas. Dios quiere multiplicar. Y Dios nos ha llamado como líder y Dios lo va a hacer. Hermano, yo tengo muchísimo más ahí, pero no hay tiempo. Porque después se me caen como Tiquito, el que estaba predicando Pablo, que durante la noche se cayó. Tuvo que resucitarlo. Mi hermano, para mí ha sido una honra. Para mí, compartir con ustedes. Esto es lo que está en mi corazón de Dios para ustedes. Los amo mucho y
Espero verlo pronto. Vamos a seguir compartiendo. Para mí ha sido una bendición tan grande, tan grande, tan grande verlos, compartir con ustedes, reírme con ustedes. Y algún día nos reiremos con Él en sus piernas. Y Él nos va a contar, nos va a poner las películas. Así como nosotros nos sentamos con nuestros hijos y buscamos la palomita de maíz y vemos las historias, así Él se va a sentar con nosotros. Él luchó. Y el libro de los hechos está siendo escrito en nuestras vidas. Porque hay obras que Él preparó de antemano. Señor, yo te doy gracias, Jesús. Gracias, Jesús. El poder de tu Espíritu. El poder de la resurrección. Fuimos resucitados en ese poder. En el nombre de Jesús. Que no podamos callar lo que hemos visto y oído. El enemigo no quiere que nosotros hablemos de lo que hemos visto y lo que hemos oído, de lo que ha sido enseñado por ese primer tratado, de lo que ha sido declarado a sus hijos. Gracias, Señor, por el privilegio de hablar de ti, Señor. Gracias por sufrir tal contradicción de pecadores, Señor. Por eso no nos vamos a cansar, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Jesús, gracias. Amén. Mis hermanos, fue un placer.